1:43 de la tarde y les damos la bienvenida a nuestra sección habitual de los martes y los jueves sobre ley de víctimas y restitución de tierras. Hoy vamos a hablar un poco sobre el balance de este tema en el país para este 2013 y pues vamos a hablar inicialmente con Felipe Maldonado. Él es abogado de la Fundación Forjando Futuros, pero antes de darle la bienvenida a él les voy a recordar nuestras líneas telefónicas para que ustedes nos llamen y nos cuenten sus inquietudes. Estamos hablando del 441-2100 y de la línea 018 41 40 99. Felipe, buenas tardes, bienvenido. Y bueno, empecemos a entrar en materia. ¿De qué estamos hablando en este momento en el país? ¿Cómo estamos en materia de restitución de tierras? ¿Qué cifras pueden entregar ustedes en este momento? Bueno, la Fundación Forjando Futuros ha venido haciendo seguimiento a los pronunciamientos judiciales en lo que tiene que ver con las solicitudes de restitución de tierras. A la fecha, ante la Unidad de Restitución de Tierras, que es la entidad competente para conocer de estos asuntos, se han presentado por las víctimas aproximadamente 45.000 solicitudes de restitución de tierras. 45.000 solicitudes, el Estado espera recibir en estos 10 años de aplicación de la ley aproximadamente 360.000 solicitudes. Los pronunciamientos de los jueces al respecto muestran unas cifras, si se comparan con la magnitud del fenómeno, bajas, ¿cierto? Pero creemos nosotros que vemos desde el punto de vista optimista el proceso. Hay alrededor ya de 539 solicitudes resueltas y de estas 523 solicitudes de restitución de tierras han sido falladas a favor de las víctimas que solicitan su restitución. Estas solicitudes corresponden aproximadamente a 17.000 hectáreas de tierra restituidas. 17.000 hectáreas que son, digamos, una cifra mínima si se compara con la magnitud, con las 6.5 millones de hectáreas que se espera sean devueltas a los campesinos despojados, pero el proceso avanza. Es nuestra visión positiva del procedimiento de restitución de tierras, avanza. Bueno, pero está muy bien, el proceso está avanzando en este momento, pero ¿qué le podemos decir a las víctimas entonces? Es decir, ¿es falta de información en algunos casos el hecho de no acercarse a averiguar un poco más sobre el tema de ley de víctimas y restitución de tierras, o tal vez el Estado a veces es un poco lento en estos procesos? Bueno, hay varios factores, son variados los factores, ¿cierto? La una puede ser el desconocimiento, el uno es el desconocimiento, el otro muy importante es el temor que aún tienen las víctimas para reclamar sus derechos, para acercarse a la unidad de tierras, a solicitar se les restituyan sus predios despojados. Hay aún temor, obviamente, la ley se está aplicando en medio del conflicto aún, es una ley de justicia transicional que se aplica en el marco del conflicto armado aún y que es difícil, tanto para las víctimas como para la institución, avanzar, digamos, de una manera mucho más decidida en los procesos. Pero hay avances, si se compara con otras leyes de justicia transicional que han operado en el país o que operan, como la Ley de Justicia y Paz, en la que después de 8 años solamente hay 14 sentencias proferidas, pues se ve con optimismo que en solo un año, digamos, en el marco de la Ley 1448, ya tengamos 539 predios restituidos y 280 aproximadamente sentencias proferidas. Entonces es optimista, es positivo los resultados del proceso. Sin embargo, desde la sociedad civil obviamente reclamamos mayor celeridad, mayor impulso. Invitamos desde estos escenarios a las víctimas para que se motiven, para que se organicen, para que radiquen sus solicitudes en la unidad de tierras y el proceso avance de la manera más célere posible. Bueno, asimismo entonces nosotros les recordamos la línea telefónica para que ustedes nos puedan llamar, nos cuenten sus inquietudes y por supuesto pues nos hablen de este tema que es tan importante en este momento para un sector de la población colombiana. Recuerden 441-2100 y 018 41 40 99. Eso significa entonces, Felipe, que tenemos retos importantes para el 2014 en el tema de restitución de tierras. Retos muy importantes de la sociedad civil, de las víctimas, del gobierno en general, de la unidad de tierras, de la unidad de víctimas igualmente, pero en particular sobre el tema de tierras, de la unidad de tierras y de la jurisdicción de tierras. Retos muy importantes en seguridad de la fuerza pública, del Ministerio de Defensa
y, como lo dije, de la sociedad civil en su conjunto. Bueno, Felipe, ahí está entonces importante información para nuestros televidentes con los retos que tenemos para el 2014 en materia de ley de víctimas. Recuerden que ustedes se pueden acercar a la Fundación Forjando Futuros o también a la Unidad para las Víctimas en Antioquia para que ustedes reclamen sus derechos. Por lo pronto vamos a ver un informe que hemos preparado para ustedes y ya regresamos con más invitados en esta sección. El conflicto armado ha dejado numerosas heridas e historias que contar en Medellín. Diego Barrios, líder de derechos humanos de la Comuna 2 Santa Cruz, ha sido testigo de muchas de esas historias. Yo creo que el mío es la principal secuela que ha dejado el conflicto armado acá. Esa secuela se ve reflejada en esas generaciones que son violentas. Nuestros niños sueñan a eso, nuestros niños entonces jugando por ahí al pistolero, y entonces los pelados creen que también la salida a la resolución de los conflictos es el tema armado. Ante esta realidad, la Fundación Forjando Futuros, en convenio con la Alcaldía de Medellín, realizará el 12 de diciembre el foro Testimonios y Realidades de las Víctimas, con el apoyo de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 2 Santa Cruz. Las protagonistas de este espacio serán las víctimas del conflicto y sus testimonios. En el foro se analizará la situación actual de las víctimas, sus historias de vida y cómo han aprendido a superar las consecuencias de la guerra. Los queremos vivos, libres y en paz. Creo que tienen que contar también cómo en medio de toda la violencia surgieron. Muchas de ellas hoy en día son lideresas de la comuna, muchos son líderes, muchos jóvenes que quedaron huérfanos de la guerra son líderes, están trabajando por el tema de la paz, de la convivencia, de los derechos humanos, vienen realizando ese compromiso con la paz, afirmando ese compromiso con la paz. El foro contará además con ponencias de expertos en la ley de víctimas e intervenciones culturales con artistas de la comuna. El evento será este jueves 12 de diciembre a partir de las 8 de la mañana. Informes e inscripciones a través de la página web www.forjandofuturos.org y la línea telefónica 414-3572. Bueno, 441-2100 es nuestra línea telefónica y por supuesto tenemos en este momento un televidente que nos llama para contarnos su inquietud. Carlos, buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta que usted tiene hasta ahora? Buenas tardes. ¿Sí? Muchas gracias. Para hacerle una preguntita al doctor. Lo que pasa es que yo el 21 de agosto puse un recurso de reposición y ya pasaron pero más de los 3 meses y fui a las oficinas del aguado y no me dieron ninguna respuesta sobre mi caso. Yo soy pues la víctima de lo que me sucedió, soy una persona discapacitada y en verdad pues no sé, pues no me dieron ninguna orientación, no me dijeron nada, sino que yo no podía darme ninguna clase de contesta. Entonces me vine muy triste porque en verdad una oficina de esas donde llevé todos mis documentos de mi declaración y una persona en una silla de ruedas y no lo atienden a uno como uno quiere. Entonces qué tristeza, hombre, estas personas que no le colaboran a uno, no le dan una orientación. Entonces a ver si los doctores me colaboran, a ver qué puedo hacer si yo tengo mi declaración todo al día, a ver qué puedo hacer en ese punto. Bueno, antes de responderle, les voy a presentar a Jorge Mario Alzate Maldonado, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Jorge, ¿alguna respuesta para nuestro televidente a esta hora? Sí, muy buenas tardes, don Carlos. Lamentamos mucho esa situación que se le presentó, pero estamos aquí verificando, efectivamente usted ya fue valorada su declaración. Nosotros lo vamos a contactar, vamos a tomar sus datos para, viene el siguiente proceso, que es la notificación de esa resolución, en la cual, de acuerdo a la decisión que salga, usted tiene la posibilidad de presentar los recursos de ley que se tenga en cuenta. Para eso tal no tendría que desplazarse, vamos a buscar la forma de que, entendiendo su discapacidad, su situación de discapacidad, vamos a entrar a buscar la manera para poderlo notificar de manera personal, para evitar su desplazamiento. Bueno, Jorge, ahí tenemos entonces la respuesta para nuestro televidente. Hemos estado hablando en la primera parte de esta sección sobre un balance, pues, digamos, general sobre este 2013 en Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Cuántas personas han recibido ustedes? ¿Qué podemos contar sobre este tema? Creo que podemos, como podrán mirar en pantalla, estamos viendo las cifras de registrados en Colombia. Estamos hablando casi de 6 millones de víctimas, en Antioquia 1.136.000. Aquí estamos con todos los hechos victimizantes. Es decir, si bien la ley de víctimas empezó fue implementada en el 2012, pues obviamente todavía no ha cesado y todavía se están generando hechos de violencia. Es decir, estamos reparando en medio del conflicto.
Sin embargo, no es un panorama general del departamento, hay zonas donde mayor se concentra y esto nos ha permitido a nosotros poder avanzar de manera significativa en temas de indemnización a víctimas, sobre todo en Medellín y en otros municipios de Antioquia, por ejemplo en el oriente antioqueño. En esto creemos que hay un balance muy positivo. Estamos hablando que en el departamento de Antioquia hemos indemnizado 34.560 personas, estamos hablando de 189.000 millones de pesos que se han entregado exclusivamente en el año 2013, en lo que va corrido a 30 de noviembre, es decir, sin terminar el año. Medellín también, en Medellín hemos tenido, estamos hablando de una indemnización a 11.622 personas, que significa, como lo pueden ver en pantalla, 62.000 millones de pesos, son recursos muy significativos. Estamos hablando de víctimas por otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado, de gente que llevaba muchos años en estos trámites administrativos y que no había podido, digamos, tener su indemnización. Esto es un hecho muy importante porque están los recursos, estamos atendiendo a la gente de la mejor manera para que puedan recibir esta indemnización que hace parte de las medidas de reparación integral. Como hecho también importante y relevante, quiero mencionar que ya la Unidad para las Víctimas empezó la indemnización para víctimas de desplazamiento forzado. ¿A quiénes? A aquellas víctimas que están en procesos de acompañamiento en temas de retornos. ¿La recuerdan hace poco que vino el presidente de la República? En San Carlos empezamos y ya avanzamos a otros 6 municipios más: San Carlos, San Luis, San Rafael, San Francisco, Cocorná, Granada principalmente. Ahí podemos ver las cifras que están en pantalla, desplazamiento forzado. Este va a ser uno de los grandes retos que vamos a tener para el año 2014. Vamos a continuar con indemnizaciones de otros hechos victimizantes. Y uno de los, digamos, mayores retos que tenemos comunidad es que efectivamente podamos llegar de manera integral con otras instituciones a una reparación integral a las víctimas, que no nos quedemos solamente con este recurso, sino que lo podamos hacer acompañado de las otras medidas que contempla la ley. Bueno, Jorge, tenemos un televidente en este momento. Luis, buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud que usted tiene en este momento? Aló. Luz. Luz Albani. Sí, Luz, buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud? Buenas tardes. Mira, para hacerle una preguntita sobre las víctimas al doctor Carlos, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que yo soy desplazada de Nariño, Antioquia, hace 10 años, pero resulta que mandé los papeles a Acción Social a Bogotá y me dicen que tenía que volverlos a mandar de nuevamente por internet, escanearlos. Ya los escaneé y me dicen ya que tengo que esperar pues la valoración. ¿Cómo se llama eso? Valorización. O sea que no, pues ya tanto tiempo esperando, pues fue víctima de la, ¿cierto? Allá, todo eso. Pues no sé. Bueno, gracias. Queremos mencionarte que ya nosotros tenemos acá en el estudio, pues hemos podido verificar, tenemos identificado el caso, fue por trámite de 1290, que inició antes de la ley 1448. Nos informan que tu caso ya está en proceso de valoración, ¿sí? Vamos a identificar qué documentos te faltan, si te falta algún documento para que nos los hagas llegar y poder avanzar con el trámite definitivo de tu indemnización. Bueno, Jorge, hablábamos ahorita, y Felipe también, de los retos que hay para 2014, lo hablábamos en el tema de restitución de tierras, pero ahora con el tema de víctimas, mencionabas uno hace un instante, ¿podemos hablar de más retos del Gobierno Nacional frente a este tema? Claro, uno de los temas que estamos avanzando, por ejemplo, con la unidad de restitución de tierra y con otras instituciones, tiene que ver cómo las zonas donde están microfocalizadas, en este momento se está haciendo la restitución de tierras, avanzamos también de manera articulada con la reparación integral de las víctimas, es decir, cómo integramos las otras medidas en términos de indemnización, de acompañamiento psicosocial, si hablamos de población desplazada, cómo fortalecemos los procesos de retornos, cómo aseguramos el tema de vivienda, es decir, estamos ya trabajando muy fuerte en eso, lo estamos haciendo en el oriente antioqueño, con lo que hemos llamado el tema del plan choque, y esperamos que eso se pueda extender a todas las zonas del departamento donde esté microfocalizado, donde esté trabajando la unidad de restitución de tierras. Ese es básicamente uno de los principales acuerdos que tenemos con la unidad y con el cumplimiento, digamos, que los jueces de restitución de tierra están en este momento emitiendo, o sea, estamos articulándolos para que podamos llegar de manera oportuna a las víctimas. Hay otro tema aquí para rescatar y es el tema de las reparaciones colectivas. Felipe, ¿cómo vamos en esta materia en este momento en el departamento y en general si lo podemos mencionar en el país? Bueno, la reparación y restitución colectiva, digamos que se evidencia de manera menor que la individual, por supuesto, por la complejidad del tema, pero hay avances. En el oriente, doctor Jorge Mario, ya hay avances en restitución y reparación colectiva.
San Carlos es uno de ellos. Queremos mencionar la reparación colectiva, son las competencias que tiene la unidad para las víctimas. En esto hay dos noticias muy importantes. Primero, que ya venimos avanzando con 18 sujetos de reparación colectiva en Antioquia. De esos ya están aprobados los planes de reparación en Cocorná, San Rafael, San Francisco, Granada y San Carlos. Hace poco tuvimos un comité de justicia transicional presidido por el alcalde de Medellín, y la buena noticia es que el alcalde le propuso al gobierno nacional que quiere que Medellín sea reparado colectivamente. Entonces tenemos una gran apuesta, un gran reto, y estamos trabajando en eso para ver cómo se aborda ese sujeto, digamos, que fue afectado en un daño colectivo en Medellín en un tema de reparación colectiva. Es uno de los grandes retos que tiene la unidad, seguramente la alcaldía de Medellín, para abordar el año 2014. Sí. Queremos decir que es un parte muy satisfactorio lo que venimos avanzando en reparación colectiva, que es diferente a lo individual. Aquí estamos hablando de daños que sufrió una comunidad, en lo cual, a través de un comité de impulso, formulamos un plan de reparación colectiva con diferentes medidas y empezamos a abordarlo. Bueno, ¿qué ibas a decir, Felipe? Frente a restitución de tierras colectiva, debo informar que no hay aún ningún pronunciamiento judicial, ¿cierto? Hasta el momento se han tomado medidas cautelares de protección a comunidades étnicas, especialmente indígenas y negras, en el Chocó y en el Cauca, pero no hay una decisión de restituir un territorio colectivo aún, ¿cierto? No hay, solo hay restituciones individuales. Bueno, invitación para el foro de esta semana, Felipe. Correcto, invitarlos al foro que se tiene programado por la Fundación Forjando Futuros en la Comuna 2. Van a haber importantes panelistas sobre el tema de cómo avanza el proceso de reparación a víctimas en el municipio, con énfasis en la Comuna 2, Santa Cruz, y esperamos que nos acompañen, ¿cierto? Es en la Universidad de Antioquia, auditorio de extensión, del edificio de extensión. Y tengo un dato adicional, los que quieran participar se pueden inscribir en www.forjandofuturos.org, que están abiertas a las inscripciones para quienes deseen participar, porque este tema definitivamente aglomera una cantidad de personas y una cantidad de información que además todos merecemos conocer. Hasta aquí llegamos con nuestra habitual sección de los martes y los jueves de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y bueno, pues los invitamos para que el próximo jueves nos acompañen para conocer un poco más del trabajo que se está haciendo en esta materia en el país, porque tenemos más balances, más cifras y datos para contarles a todos ustedes. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Feliz tarde.